millonario se enamora de la inocencia de la mendiga negra vendida por su familia. Isabela Silva, con su mejilla marcada por lágrimas antiguas y ojos que brillaban con un fuego feroz, miraba el papel arrugado que su madre, Concepción, sostenía con manos temblorosas. La única herencia familiar, esa pequeña empresa de costura que su padre había levantado, estaba en juego. La palabra vender retumbaba como un golpe seco en el pecho de Isabela, que apenas había estrenado los 19 años y ya sentía el peso del mundo clavado entre los hombros. La muerte de su padre fue un puñal que atravesó su vida sin aviso. Su añoranza no era solo tristeza, era vacío, un hueco helado en la casa, en la panza, en sus noches sin sueño. Las deudas crecían como un monstruo insaciable. El silencio en la mesa donde antes destellaba su risa, ahora temblaba bajo el peso del olvido. Concepción, con arrugas profundas que parecían mapas de desesperación, amenazaba con vender la costurera con hierro fundido, la empresa que heredaron como el último vestigio de dignidad. Entonces apareció él, Rafael Montenegro, un hombre envuelto en misterio. Un millonario de Buenos Aires, rico y poderoso, pero con una sombra negra tatuada en el alma. Se rumoreaba que su corazón no se había curado en años. Una traición cruel lo había dejado vacío, casi espectral. Sus ojos, fríos como la plata, parecían escarbar en la verdad de quienes trataban con él. Cuando mostró interés en comprar esa pequeña empresa, el escalofrío recorrió la espalda de Isabela. Pero el golpe final fue su propuesta: vivir con él en la capital, bajo su techo de cristal y acero, para salvar a su familia. La idea la paralizó un instante. El mundo que conocía, ese barrio con calles polvorientas, risas mezcladas con ruidos de mercado y el olor a pan caliente, se iba a deshacer. ¿Cómo podía confiar en un hombre que parecía haber vendido su alma al frío? Aún así, la agonía de no tener otra opción cerró su garganta y le hizo tragar la amargura. La urgencia de las cuentas apretando su pecho era un látigo invisible. Y así llega Isabela a Buenos Aires. Los pisos brillaban como espejos bajo sus pasos inseguros. Los muebles ostentosos y la luz artificiosa escupían sombras peligrosas. Rafael la recibió con una mezcla extraña de distancia y atenciones. Un hombre que rechazaba el mundo, pero que de pronto parecía cautivado por ella. Ese choque era brutal. Su dura infancia la había blindado al dolor, pero ahora se sorprendía al verlo, a él vacilar, al borde de un abismo emocional que no quería mostrar. Cada mirada que cruzaban era una batalla muda, cada silencio un grito. Fernanda, la exprometida de Rafael, pendía como un espectro invisible entre ellos. Isabela veía en sus rarezas y contracciones que el pasado del millonario no era solo una cicatriz, sino una herida abierta. Sin embargo, su relación fundada en un contrato frío, poco a poco se distorsionaba, confundiéndose con lo que podía ser algo más o menos. El golpe final lo dio la llegada inesperada de la madre de Rafael. Una mujer elegante con ojos que escondían secretos, que cambió el aire en la habitación con una revelación que sacudió los cimientos de ambos. Ese momento fue una fractura, un disparo en la oscuridad, un giro que hizo que Isabela sintiera el vértigo de la duda y la esperanza mezcladas. Cuando Rafael, combatiendo sus fantasmas y la verdad revelada, lanzó aquella propuesta inesperada de matrimonio, el corazón de Isabela se aceleró a 1000. Su pecho retumbaba con preguntas sin respuestas, con un miedo que mordía y una esperanza que quemaba. ¿Podría confiar en este hombre quebrado y lleno de secretos? ¿Era esta la salvación o una nueva condena? Oye,
Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rafael miró a Isabela, y en sus ojos había una mezcla de incertidumbre y deseo. Pero las palabras que ella esperaba escuchar jamás llegaron. En su lugar, la angustia subió como un muro ante ellos, tangible y fría. Un estruendo retumbó en el hall, y la puerta se abrió de golpe. La madre de Rafael entró, elegantemente vestida, pero con una expresión que heló la habitación. Era como si el aire hubiera sido robado de un solo golpe. Su rostro, normalmente sereno, ahora reflejaba preocupación profunda, una sombra que abrumaba incluso su belleza. «Rafael, tenemos que hablar», dijo, su voz firme pero temblorosa. Todo el brillo en los ojos de Isabela se desvaneció. Algo en la manera en que la mujer miraba a su hijo. La tensión palpable entre ambos hizo que su interior se agitara. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Rafael!». Era una mujer vestida de manera humilde. Miraba una y otra vez la puerta. Isabela sintió un nudo en el estómago. Era imposible no notar la angustia en su rostro. Algo profundo y desgarrador. El ambiente se volvió pesado. La madre de Rafael se volvió hacia la mujer, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Ella no debería estar aquí», dijo la madre visiblemente alterada. «No puedes dejar que se interponga entre nosotros». Isabela, confundida y perdida, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Quién es ella?», preguntó, su voz temblando. «Soy su madre», gritó la mujer, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Rafael, no puedes hacer esto. Ella no es lo que piensas. No es el refugio que crees que es». La revelación la golpeó como un puño en el estómago. Una madre en su propia búsqueda había llegado para reclamar lo que era suyo. Rafael retrocedió, y su cara se tornó pálida. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. Pero la mujer continuó. «Vine a buscar la verdad. Tu padre me la ocultó. Isabela, ella no es una mendiga. Ella es parte de una historia que nunca quisiste involucrarte». Isabela quedó inmóvil, la mente en blanco. «¿Qué historia?». Las palabras de la mujer hirieron más que cualquier golpe físico. Rafael parecía el hombre que conocía, pero ese instante revelaba que había capas profundas de secretos. «Isabela, intentó decir Rafael, pero sus palabras se las tragó el silencio. Cada mirada que cruzaban ahora era un abismo. Isabela sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La madre de Rafael, visiblemente angustiada, intervino. «No, no hagas esto, por favor, escúchala». Era un ruego y un aviso. La tensión se hizo palpable. Isabela buscó respuestas sin saber en qué dirección mirar. Fue entonces cuando, en medio de la conmoción, se escuchó el sonido de un teléfono vibrando en la mesita de café. Rafael lo miró con el rostro desencajado, casi como si temiera lo que pudiera contener la llamada. La mujer, su madre Isabela, observaron en silencio. Él tomó el teléfono, marcando un número de memoria. Una voz familiar resonó al otro lado. «Rafael, necesito verte. Hay algo importante que no sabes». El mundo se desmoronó aún más a su alrededor. Isabela comprendió de repente que había algo más, un secreto, una traición. Era una frase encerrada en sombras. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que los lazos se estaban rompiendo.
Todo lo que había creído, cada pequeño momento de confianza, se tambaleaba al borde del abismo. Frente a ellos, la verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? ¿Era esto el comienzo de un final o el principio de una nueva pesadilla? El eco de la voz al otro lado del teléfono resonó como un anuncio de caos, y en ese instante, Isabela se dio cuenta. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Rafael miró a Isabela, sus ojos llenos de incertidumbre y deseo, y en ese momento, el silencio se tornó insoportable. La tensión en la habitación era casi palpable, como una cuerda a punto de romperse. El sonido del teléfono seguía resonando, y él finalmente decidió contestar. Su voz temblaba levemente cuando dijo, «¿Hola?». Una pausa inquietante se prolongó, antes de que una voz familiar, grave y tensa, emergiera del otro lado. «Rafael, soy yo, tu padre». Las palabras golpearon con la fuerza de un trueno. Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Por qué él no le había hablado de su padre? Rafael se volvió más pálido, su expresión cambiando de incredulidad a un intento de control. ¿Qué? No, no puede ser. La angustia en su voz era inconfundible. La madre de Rafael se llevó la mano a la boca, y su rostro palideció aún más. Isabela sintió un nudo en el estómago. Cada palabra pesaba como una losa en su pecho. «Escúchame», dijo la voz al otro lado. «Hay cosas que debes saber. Isabela tiene derecho a conocer la verdad». Cada palabra fue como una detonación, sacudiendo los cimientos de lo que ella pensaba que sabía sobre su vida, sobre él. El grito de la mujer que había entrado antes resonó en la mente de Isabela, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma monstruosa. Rafael, ya atormentado por la revelación, se tambaleó, como si el suelo se abriera debajo de él. «No, ¿qué estás diciendo?», casi imploró su padre. «Ella no es quien crees. Hay secretos oscuros en nuestra familia, y el tiempo se está acabando. Tú y yo tenemos que enfrentarlo». En ese instante, cada mirada en la sala se volvió hacia Isabela, y ella sintió el fuego de 1000 ojos. «Rafael, ¿es esto cierto? ¿Qué verdad?». Rafael vaciló, y un llanto ahogado escapó de su pecho. Isabela lo vio desmoronarse. Su imagen de fortaleza se rompió, dejando solo un hombre perdido en la tormenta de su historia. «Isabela, yo», comenzó, pero las palabras se ahogaron. En su garganta, la madre de Rafael interrumpió, tratando de tomar el control. «Esto no es el momento. Necesitamos resolver esto en privado». Pero la verdad ya se había desatado, moviéndose como un viento gélido que helaba los corazones presentes. De repente, un ruido sordo estalló en la puerta principal. Un golpe feroz resonó, haciendo que todos se giraran. La puerta se abrió de varias patadas, y un grupo de hombres enjaulados en trajes oscuros entró como una tormenta. Sus rostros eran conocidos, pero mala fama los precedía. Isabela recordó haber escuchado de ellos. Eran parte del pasado de Rafael y sobre todo de su padre. «Vas a pagar por lo que hiciste, Rafael Montenegro», uno de ellos gritó mientras se abalanzaban hacia él. La situación se volvía caótica. Isabela sintió como si el aire hubiera sido robado de sus pulmones. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿De qué era parte? Los hombres comenzaban a rodear a Rafael, sus miradas llenas de intenciones oscuras. «No quiero problemas», intentó decir Rafael, retrocediendo. Pero no había escape. «Es demasiado tarde para eso», dijo uno de los hombres,
su voz un eco amenazante. Isabela, incapaz de mover los pies del suelo, observaba cómo el mundo se les hacía ante sus ojos. Rafael se estaba hundiendo en un abismo del que ella no sabía si podría sacarlo. ¿Qué secretos se escondían tras esa mirada fría? Era una tormenta de revelaciones, confusión y miedo. Y justo cuando el caos se desataba, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡No! Era la mujer que había entrado antes, su rostro ahora lleno de dolor y desesperación. Deben escucharme. La verdad no es como creen. La atmósfera se volvió aún más densa, y el corazón de Isabela latía con fuerza, consciente de que cada acción podría tener consecuencias devastadoras. ¿Qué verdad podía revelar en medio de tal tormenta? En ese instante quedó claro. Esto era solo el comienzo de un camino lleno de oscuridad. Nada sería igual después de esa noche. La verdad, oculta en las sombras, estaba lista para salir a la luz. Y en el centro de todo, Isabela se preguntaba si realmente conocía a Rafael, o si la historia de su vida había sido solo un laberinto de mentiras. El caos estalló en la habitación, como si un volcán hubiera entrado en erupción. Isabela observaba, paralizada, mientras los hombres de trajes oscuros se acercaban a Rafael con miradas llenas de desprecio y furia. «¿Qué hiciste, Rafael?», murmuró, pero su voz fue ahogada por el estruendo que resonaba en la sala. Rafael retrocedió, sus ojos se abrieron como platos, y el miedo se apoderó de su rostro. «No, por favor, escuchen», gritó, pero sus palabras se perdieron en el aire denso de la tensión. Isabela sintió que el corazón se le hundía en el pecho mientras la desesperación se transformaba en un frío gélido que recorría su cuerpo. La madre de Rafael, con la expresión pálida, luchó por tomar control. «¡Fuera! No tienen nada que hacer aquí», chilló, pero ni su voz autoritaria, ni su figura elegante parecían intimidar a los hombres. Uno de ellos, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se acercó a Rafael y le susurró: «Te hemos estado buscando. Ha llegado la hora de pagar tus deudas». Isabela no podía entender. ¿Qué deudas? ¿A qué se referían? Cada palabra era un puñetazo en su estómago, y un nudo se formó en su garganta. Rafael, quien siempre había proyectado una imagen de fortaleza, ahora parecía un niño asustado, y eso la desgarró. Una explosión de gritos resonó, y todos se giraron hacia la ventana. Un grupo de personas, que parecía un torbellino de furia colectiva, se aproximaba a la mansión. Isabela reconoció algunas caras conocidas del barrio. La angustia la invadió. Venían a buscar justicia, pero lo que encontrarían sería un caos. «No, no deben estar aquí», gritó, intentando correr hacia la ventana, pero Rafael la detuvo, con un agarre tembloroso. «Isabela, espera». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un nuevo grito desgarrador de la mujer que había entrado antes, su madre. «Rafael, escucha, la verdad que ocultan no es lo que piensas. Ella no es solo una mendiga, es tu hermana», lanzó la mujer mientras la incredulidad llenaba el aire. El tiempo pareció congelarse. Isabela sintió que la tierra se desplomaba bajo sus pies. ¿Su hermana? La revelación impactó como un rayo. La historia que había construido sobre sí misma, sobre Rafael, se desmoronó con esas palabras. Rafael se quedó pálido, atónito, buscando respuestas en los ojos de su madre. «¿Qué? ¿No puede ser?», balbuceó. Cada parte de su ser parecía temblar, y Isabela sintió que se le escapaba el aire. «Tu padre me ocultó todo, la familia, el pasado, todo. Isabela es parte de esta historia», continuó la madre, desgarrada.
Los murmullos afuera se intensificaron, y ella deseó que el suelo la tragara. La confusión se apoderó de su mente. ¿Era cierto? ¿Compartía sangre con Rafael? La idea era surrealista y aterradora. Y justo cuando pensó que no podía haber más sorpresas, se escuchó un golpe sordo en la puerta principal. Un segundo después, la puerta se abrió violentamente, y más hombres entraron, esta vez armados. La situación estalló en un caos absoluto. Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su corazón palpitaba frenético, su mente nublada de terror y confusión. «Te dije que pagarías, Rafael», rugió uno de los nuevos hombres, apuntando a Rafael. La madre de Rafael, ahora más pálida que nunca, gritó: «No, detente», intentando interponerse entre su hijo y la peligrosa amenaza. Isabela observaba, incapaz de moverse, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Rafael, atrapado entre la ira de los hombres y la revelación devastadora sobre su hermana, parecía completamente perdido. Las piezas de su vida estaban encajándose en un rompecabezas oscuro que nunca habían esperado ver. De repente, un disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. Isabela se congeló. El sonido vibrante llenó su cuerpo y sintió un grito ahogado en su garganta. ¿Qué sucedería ahora? La verdad no solo era un eco del pasado, sino que también podía ser la perdición de todos. En un instante el destino de cada uno se jugaba en el aire. La vida de Rafael, la de Isabela, todo había cambiado radicalmente. ¿Sobrevivirían a esto? ¿Y qué más secretos estaban por descubrirse en esta oscura trama familiar que ahora los ataba? No lo sabía, pero lo único que podía hacer era esperar, esperando que la sombra de la verdad no se llevase todo. El caos estalló en la habitación como si un volcán hubiera entrado en erupción. Isabela observaba, paralizada, mientras los hombres de trajes oscuros se acercaban a Rafael con miradas llenas de desprecio y furia. «¿Qué hiciste, Rafael?», murmuró, pero su voz fue ahogada por el estruendo que resonaba en la sala. Rafael retrocedió. Sus ojos se abrieron como platos, y el miedo se apoderó de su rostro. «No, por favor, escuchen», gritó, pero sus palabras se perdieron en el aire denso de la tensión. Isabela sintió que el corazón se le hundía en el pecho, mientras la desesperación se transformaba en un frío gélido que recorría su cuerpo. La madre de Rafael, con la expresión pálida, luchó por tomar control. «Fuera, no tienen nada que hacer aquí», chilló, pero ni su voz autoritaria ni su figura elegante parecían intimidar a los hombres. Uno de ellos, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se acercó a Rafael y le susurró: «Te hemos estado buscando. Ha llegado la hora de pagar tus deudas». Isabela no podía entender. ¿Qué deudas? ¿A qué se referían? Cada palabra era un puñetazo en su estómago, y un nudo se formó en su garganta. Rafael, quien siempre había proyectado una imagen de fortaleza, ahora parecía un niño asustado, y eso la desgarró. Entonces, un grito desgarrador atravesó la habitación. «¡No!», era la mujer que había entrado antes, su madre, con lágrimas en los ojos. «¡No pueden!». «¡Silencio!», gritó uno de los hombres. Pero ella continuó: «La verdad es más grande que todo esto. Ellos no son lo que dicen ser». La revelación colisionó en el aire, y el ambiente se volvió espeso. Rafael, aún temblando, se volvió hacia Isabela. «Espera, ¿de qué estás hablando?». Pero antes de que ella pudiera responder, la puerta principal estalló abierta. Entró una figura que hacía que todo se congelara. Era Esteban, el antiguo socio de su padre, arrastrando tras de sí una maleta desgastada y con una expresión que podría arruinar cualquier celebración. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, separándose de los hombres y enfrentándose al caos.
Isabela sintió que su corazón se perdía en la intensidad de la mirada entre Rafael y Esteban. «No deberías estar aquí, Esteban», comenzó Rafael, pero el hombre le interrumpió. «Lo sé todo y he venido a detener esto antes de que explote». Esteban se volvió hacia el grupo de hombres, su rostro tornándose más sombrío. «No son solo deudas, son secretos que involucran a nuestra familia, y a la de ella también». «¿Qué?». Isabela se sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Esteban dio un paso adelante, la rabia iluminando su rostro. «Isabela, lo que no sabes es que tu madre y la madre de Rafael están ligadas por sangre, son hermanas». Las palabras le golpearon como un rayo. Isabela sintió un giro en su estómago. ¿Hermanas? Era un susurro ahogado. La relación que había comenzado a descubrir se fragmentaba en un puro caos. Rafael también palideció, los ojos desorbitados en incredulidad. «Lo ocultaron durante años. Tu madre vendió su vida, su familia. Tu padre, él fue el que decidió el destino de todos nosotros», continuó Esteban, su voz retumbando en la habitación. Isabela no podía respirar. Todas las piezas que había tratado de juntar se deshacían. ¿Era cierto? ¿Acaso ella y Rafael compartían una historia oscura e indestructible? ¿Cómo podría ser posible? El aire se volvió denso, opresivo. Los hombres a su alrededor parecieron desconcertarse. La rabia se había transformado en confusión y desconfianza. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el hombre de la cicatriz, su voz ya no tan segura. Rafael dio un paso hacia atrás, buscando el apoyo de su madre. «Esto no puede ser». «¿Verdad?», balbuceó, pero su voz temblaba. La fe en su mundo se desmoronaba. «Es muy real, Rafael», insistió Esteban. «Nunca quisieron que lo supieras, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir». Un silencio helador se apoderó de la habitación. Isabela miró a los ojos de Rafael, buscando alguna señal, pero solo encontró confusión y miedo. Todo lo que habían construido juntos se sentía como un espejismo, desapareciendo en el aire. De repente, Isabela sintió un dolor punzante en su pecho, como si el mundo que conocía se estuviera desmoronando. «¿Qué haremos?», se preguntó, mientras la revelación agitaba cada rincón de su ser. ¿Qué verdad más oscura podría haber? Y lo que era peor, ¿cómo afectaría todo esto su futuro juntos? La tensión creció mientras todos se miraban entre sí. Las confesiones pendían en el aire, como una tormenta por desatar. «No sé cuánto más podremos ocultarlo», musitó la madre de Rafael, sus ojos llenos de lágrimas. La atmósfera vibraba, y en ese instante, Isabela supo que todo estaba a punto de cambiar. ¿Pero hacia dónde les llevaría esta nueva revelación? Su vida había estado construida sobre mentiras. ¿Podrían enfrentar la verdad juntos o todo se desmoronaría aún más? La respuesta estaba tan cerca, casi tangible, y sin embargo, tan sorprendente que Isabela no podía prepararse para lo que estaba por venir. La tensión crecía en la habitación. Cada latido del corazón de Isabela resonaba como un tambor. Miraba a Rafael, buscando respuesta en sus ojos, pero solo encontró confusión. La revelación de Esteban era un torbellino. «Hermanas», se repetía en su mente como un eco aterrador. «No puedo creerlo», murmuró Rafael. Su voz se quebró. «¿Por qué no me lo dijeron antes?». Se volvió hacia su madre. Su expresión de incredulidad se transformó en rabia. «¡Nunca nos dijiste nada!». La madre de Rafael, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero las palabras parecían no salir. La habitación estaba en silencio, la atmósfera tensa, casi eléctrica. Todos estaban al borde, esperando la siguiente revelación, el siguiente golpe. La mujer que había gritado momentos atrás se acercó, su rostro transformado en un lienzo de emociones.
Es tu hermana. Rafael, ella es parte de nuestra familia, exclamó, su voz llena de desesperación. La realidad de la situación pesaba sobre todos como una losa. Un murmullo recorrió a los hombres en trajes oscuros. Se sentía la desconfianza en el aire. Uno de ellos, el de la cicatriz, miró a Esteban. ¿Es cierto lo que dices? ¿Qué más ocultaron?, preguntó, con desdén. Esteban no esperó una respuesta. No, solo son deudas. Lo que está en juego aquí es mucho más que dinero. Es un secreto que puede destruirnos a todos. Las palabras cayeron como un martillo, resonando fuertemente en los corazones de aquellos presentes. Isabela sintió que se le encogía el pecho. Deberías haberlo sabido, Rafael, continuó Esteban. Tu padre hizo cosas inimaginables. Isabela no es solo un peón en este juego. Ella es parte del tablero que él creó. Justo cuando la confusión alcanzó su punto máximo, el sonido del teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Todos lo miraron. Un silencio angustioso llenó la habitación. Rafael se acercó a contestar, pero antes de que pudiera levantarlo, la puerta principal se estremeció con un fuerte golpe. «¡Detente!», gritó la madre de Rafael. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpe en la casa. Con sus rostros ocultos bajo pasamontañas y armas a la vista, se adueñaron de la habitación. «No se muevan», rugió el líder, su voz grave y amenazante. Rafael, parado entre la confusión, miraba a su madre, y luego a Isabela. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?». «Estamos aquí por lo que le debes a nuestro jefe», dijo el hombre de la cicatriz, mirando a Rafael. «Tu familia ha estado ocultando secretos que no pueden permanecer más tiempo en la sombra». Isabela sintió que el sueño se le desvanecía. «¿Qué secretos?». «Esa es la cuestión», interrumpió otro de los hombres. «Hay una historia aquí que involucra mucho más que a una familia en quiebra, y está a punto de salir a la luz. Lo que nosotros sabemos podría cambiarlo todo. Isabela, tú eres la clave». «¿La clave?», repitió ella, sintiendo que el mundo se tambaleaba. No sabía si echarse a reír o llorar. «¿Por qué yo?». El hombre de la cicatriz sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Porque tus orígenes te conectan con algo más grande que tú misma. Y Rafael, tú estarás en el centro de todo esto». Rafael temblaba. Isabela podía ver cómo la confusión se transformaba en terror. «¿Qué más ocultan? ¿Cuál es la verdad que esconden?». «Basta», exigió la madre de Rafael sintiéndose amenazada, pero los hombres no se inmutaron. En cambio, uno de ellos se acercó, empujando a Rafael hacia atrás. «No tenemos tiempo para juegos. Tu padre lo sabía. Él fue quien comenzó esto, y solo tú puedes arreglarlo». Y entonces ocurrió. Un estruendo, un disparo resonó en la habitación. Isabela sintió un golpe en el pecho, como si el tiempo se detuviera. Un grito desgarrador escapó de sus labios mientras el caos se desataba. Rafael caía al suelo. El pánico llenó el aire. «¡Rafael!», gritó, corriendo hacia él. El silencio se instaló brevemente antes de que la realidad la golpeara. ¿Qué estaba sucediendo? El rostro de Rafael, pálido y asustado, se volvió hacia ella. «Isabela», susurró, y el mundo alrededor se desmoronó en un eco de caos. Y entonces, el hombre de la cicatriz reveló una sonrisa aterradora. «Ahora la verdad está a punto de salir. Todo lo que creías, Isabela, cambiará. Y tú no eres quien piensas ser». La revelación dejó a todos helados. Isabela quedó atrapada entre el horror y la confusión. El destino de todos pendiendo de un hilo, y una pregunta resonando en su mente.
qué verdad devastadora estaba a punto de desatarse. El caos estalló en la habitación como si un volcán hubiera entrado en erupción. Isabela observaba, paralizada, mientras los hombres de trajes oscuros se acercaban a Rafael en miradas llenas de desprecio y furia. «¿Qué hiciste, Rafael?», murmuró, pero su voz fue ahogada por el estruendo que resonaba en la sala. Rafael retrocedió. Sus ojos se abrieron como platos, y el miedo se apoderó de su rostro. «No, por favor, escuchen», gritó, pero sus palabras se perdieron en el aire denso de la tensión. Isabela sintió que el corazón se le hundía en el pecho, mientras la desesperación se transformaba en un frío gélido que recorría su cuerpo. La madre de Rafael, con la expresión pálida, luchó por tomar control. «Fuera, no tienen nada que hacer aquí», chilló, pero ni su voz autoritaria ni su figura elegante parecían intimidar a los hombres. Uno de ellos, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se acercó a Rafael y le susurró: «Te hemos estado buscando. Ha llegado la hora de pagar tus deudas». Isabela no podía entender. ¿Qué deudas? ¿A qué se referían? Cada palabra era un puñetazo en su estómago, y un nudo se formó en su garganta. Rafael, quien siempre había proyectado una imagen de fortaleza, ahora parecía un niño asustado, y eso la desgarró. Entonces, un grito desgarrador atravesó la habitación. No, era la mujer que había entrado antes, su madre, con lágrimas en los ojos. «No pueden». «Silencio», gritó uno de los hombres, pero ella continuó: «La verdad es más grande que todo esto. Ellos no son lo que dicen ser». La revelación colisionó en el aire, y el ambiente se volvió espeso. Rafael, aún temblando, se volvió hacia Isabela. «Espera, ¿de qué estás hablando?». Pero antes de que ella pudiera responder, la puerta principal estalló abierta. Entró una figura que hacía que todo se congelara. Era Esteban, el antiguo socio de su padre, arrastrando tras de sí una maleta desgastada, y con una expresión que podría arruinar cualquier celebración. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, separándose de los hombres y enfrentándose al caos. Isabela sintió que su corazón se perdía en la intensidad de la mirada entre Rafael y Esteban. «No deberías estar aquí, Esteban», comenzó Rafael, pero el hombre le interrumpió. «Lo sé todo, y he venido a detener esto antes de que explote». Esteban se volvió hacia el grupo de hombres, su rostro tornándose más sombrío. «No son solo deudas, son secretos que involucran a nuestra familia, y a la de ella también». «¿Qué?». Isabela se sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Esteban dio un paso adelante, la rabia iluminando su rostro. «Isabela, lo que no sabes es que tu madre y la madre de Rafael están ligadas por sangre, son hermanas». Las palabras le golpearon como un rayo. Isabela sintió un giro en su estómago. «¿Hermanas?», era un susurro ahogado. La relación que había comenzado a descubrir se fragmentaba en un puro caos. Rafael también palideció, los ojos desorbitados en incredulidad. «Tu padre me ocultó todo, la familia, el pasado, todo». «Isabela es parte de esta historia», continuó Esteban, su voz retumbando en la habitación. Isabela no podía respirar. Todas las piezas que había tratado de juntar se deshacían. ¿Era cierto? ¿Acaso ella y Rafael compartían una historia oscura e indestructible? ¿Cómo podría ser posible? El aire se volvió denso, opresivo. Los hombres a su alrededor parecieron desconcertarse. La rabia se había transformado en confusión y desconfianza. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el hombre de la cicatriz, su voz ya no tan segura. Rafael dio un paso hacia atrás, buscando el apoyo de su madre. «Esto no puede ser verdad», balbuceó,
pero su voz temblaba. La fe en su mundo se desmoronaba. «Es muy real, Rafael», insistió Esteban. «Nunca quisieron que lo supieras, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir». Un silencio helador se apoderó de la habitación. Isabela miró a los ojos de Rafael, buscando alguna señal, pero solo encontró confusión y miedo. Todo lo que habían construido juntos se sentía como un espejismo, desapareciendo en el aire. De repente Isabela sintió un dolor punzante en su pecho, como si el mundo que conocía se estuviera desmoronando. «¿Qué haremos?», se preguntó, mientras la revelación agitaba cada rincón de su ser. ¿Qué verdad más oscura podría haber? Y lo que era peor, ¿cómo afectaría todo esto su futuro juntos? La tensión creció mientras todos se miraban entre sí. Las confesiones pendían en el aire como una tormenta por desatar. «No sé cuánto más podremos ocultarlo», musitó la madre de Rafael, sus ojos llenos de lágrimas. Justo cuando Isabela pensó que era el momento más oscuro, un trueno retumbó en el cielo. Se sintió como una advertencia, el aire se volvió aún más pesado. Y de repente, la habitación tembló. Un estallido ensordecedor resonó, y toda la caja de dolor en la que estaban atrapados fue sacudida. Un cristal se rompió, y de la ventana principal entró un grupo de personas, vestidas de negro, con todo el rostro cubierto por pasamontañas. Armados hasta los dientes, comenzaron a recorrer la habitación con miradas desafiantes. «Estamos aquí, por orden de tu padre, Rafael». La revelación interna lo golpeó como un martillo. «¿Mi padre?», murmuró Rafael, mientras el horror se apoderaba de su rostro. Ahora todo encajaba. Esos hombres eran la conexión con la verdad que su padre había mantenido oculta. Habían llegado a cobrar lo que ya no podía ocultarse. Con un movimiento rápido, un hombre se adelantó. «La vida de todos ustedes está en peligro. Nos han manipulado durante años», dijo, mirando a Isabela, y entonces, como un rayo, todo cambió. Isabela sintió que el aire se volvía espeso. Por un instante, todo se detuvo. «¿Por qué tú? ¿Qué tienes que ver tú en esto?», preguntó el hombre de la cicatriz a Isabela. Y su pregunta carecía la respuesta que nunca imaginó. Isabela sintió que el mundo giraba, no solo por su relación con Rafael, sino por algo aún más desarrollado. Una traición familiar que cambiaría la vida de todos para siempre. La voz resonó en su mente como un eco inquietante. «Porque tú eres la única que tiene el poder de cambiarlo todo», dijo el hombre antes de que el silencio convirtiera la revelación en gritos y empujones. Isabela se quedó paralizada. Todos estaban mirando. La verdad era más oscura y más aterradora de lo que jamás había imaginado. ¿Podría ser que ella era la clave para desatar la tormenta que había mantenido a todos en sus dominios? ¿Qué le esperaría a ella y a Rafael en este nuevo giro? Y así, el destino de todos pendía de un hilo, en un caos que solo estaba comenzando, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué verdad estaban a punto de descubrir? El caos estalló en la habitación. Como si un volcán hubiera entrado en erupción, Isabela observaba, paralizada, mientras los hombres de trajes oscuros se acercaban a Rafael con miradas llenas de desprecio y furia. «¿Qué hiciste, Rafael?», murmuró, pero su voz fue ahogada por el estruendo que resonaba en la sala. Rafael retrocedió, sus ojos se abrieron como platos, y el miedo se apoderó de su rostro. «No, por favor, escuchen», gritó, pero sus palabras se perdieron en el aire denso de la tensión. Isabela sintió que el corazón se le hundía en el pecho, mientras la desesperación se transformaba en un frío gélido que recorría su cuerpo. La madre de Rafael, con la expresión pálida, luchó por tomar control. «Fuera, no tienen nada que hacer aquí», chilló, pero ni su voz autoritaria, ni su figura elegante
parecían intimidar a los hombres. Uno de ellos, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se acercó a Rafael y le susurró: «Te hemos estado buscando. Ha llegado la hora de pagar tus deudas». Isabela no podía entender. ¿Qué deudas? ¿A qué se referían? Cada palabra era un puñetazo en su estómago, y un nudo se formó en su garganta. Rafael, quien siempre había proyectado una imagen de fortaleza, ahora parecía un niño asustado, y eso la desgarró. Entonces un grito desgarrador atravesó la habitación. ¡No! ¡No! Era la mujer que había entrado antes, su madre, con lágrimas en los ojos. «¡No pueden!». «Silencio», gritó uno de los hombres. Pero ella continuó: «La verdad es más grande que todo esto. Ellos no son lo que dicen ser». La revelación colisionó en el aire, y el ambiente se volvió espeso. Rafael, aún temblando, se volvió hacia Isabela. «Espera, ¿de qué estás hablando?». Pero, antes de que ella pudiera responder, la puerta principal estalló abierta. Entró una figura que hacía que todo se congelara. Era Esteban, el antiguo socio de su padre, arrastrando tras de sí una maleta desgastada y con una expresión que podía arruinar cualquier celebración. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, separándose de los hombres y enfrentándose al caos. Isabela sintió que su corazón se perdía en la intensidad de la mirada entre Rafael y Esteban. «No deberías estar aquí, Esteban», comenzó Rafael, pero el hombre le interrumpió. «Lo sé todo, y he venido a detener esto antes de que explote». Esteban se volvió hacia el grupo de hombres, su rostro tornándose más sombrío. «No son solo deudas, son secretos que involucran a nuestra familia, y a la de ella también». «¿Qué?». Isabela se sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Esteban dio un paso adelante, la rabia iluminando su rostro. «Isabela, lo que no sabes es que tu madre y la madre de Rafael están ligadas por sangre, son hermanas». Las palabras le golpearon como un rayo. Isabela sintió un giro en su estómago. «¿Hermanas?». Era un susurro ahogado. La relación que había comenzado a descubrir se fragmentaba en un puro caos. Rafael también palideció, los ojos desorbitados en incredulidad. «Tu padre me ocultó todo, la familia, el pasado, todo. Isabela es parte de esta historia», continuó Esteban, su voz retumbando en la habitación. Isabela no podía respirar. Todas las piezas que había tratado de juntar se deshacían. ¿Era cierto? ¿Acaso ella y Rafael compartían una historia oscura e indestructible? ¿Cómo podría ser posible? El aire se volvió denso, opresivo. Los hombres a su alrededor parecieron desconcertarse. La rabia se había transformado en confusión y desconfianza. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el hombre de la cicatriz, su voz ya no tan segura. Rafael dio un paso hacia atrás, buscando el apoyo de su madre. «Esto no puede ser verdad», balbuceó, pero su voz temblaba. La fe en su mundo se desmoronaba. «Es muy real, Rafael», insistió Esteban. «Nunca quisieron que lo supieras, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir». Un silencio helador se apoderó de la habitación. Isabela miró a los ojos de Rafael, buscando alguna señal, pero solo encontró confusión y miedo. Todo lo que habían construido juntos se sentía como un espejismo, desapareciendo en el aire. De repente Isabela sintió un dolor punzante en su pecho, como si el mundo que conocía se estuviera desmoronando. «¿Qué haremos?», se preguntó, mientras la revelación agitaba cada rincón de su ser. ¿Qué verdad más oscura podría haber? Y lo que era peor, ¿cómo afectaría todo esto su futuro juntos? La tensión creció mientras todos se miraban entre sí. Las confesiones pendían en el aire como una tormenta por desatar. «No sé cuánto más podremos ocultarlo», musitó la madre de Rafael, sus ojos llenos de lágrimas.
Justo cuando pensó que era el momento más oscuro, un trueno retumbó en el cielo. Se sintió como una advertencia. El aire se volvió aún más pesado, y de repente la habitación tembló. Un estallido ensordecedor resonó, y toda la caja de dolor en la que estaban atrapados fue sacudida. Un cristal se rompió, y de la ventana principal entró un grupo de personas, vestidas de negro, con todo el rostro cubierto por pasamontañas. Armados hasta los dientes, comenzaron a recorrer la habitación con miradas desafiantes. «Estamos aquí por orden de tu padre, Rafael». La revelación interna lo golpeó como un martillo. «¿Mi padre?», murmuró Rafael mientras el horror se apoderaba de su rostro. Ahora todo encajaba. Esos hombres eran la conexión con la verdad que su padre había mantenido oculta. Habían llegado a cobrar lo que ya no podía ocultarse. Con un movimiento rápido, un hombre se adelantó. «La vida de todos ustedes está en peligro. Nos han manipulado durante años», dijo, mirando a Isabela. Y entonces, como un rayo, todo cambió. Isabela sintió que el aire se volvía espeso. Por un instante, todo se detuvo. «¿Por qué tú? ¿Qué tienes que ver tú en esto?», preguntó el hombre de la cicatriz a Isabela. Su pregunta carecía la respuesta que nunca imaginó. Isabela sintió que el mundo giraba, no solo por su relación con Rafael, sino por algo aún más desarrollado. Una traición familiar que cambiaría la vida de todos para siempre. «Incluso él», comenzó el hombre de la cicatriz, gesticulando hacia Rafael, «es solo un títere en este juego». Las palabras cayeron como balas. Rafael se quedó en shock. Las palabras no encajaban. «¿Qué dices?». La incredulidad retumbaba en su voz. «Está todo documentado. Tu padre involucrado con gente que no debería». «Isabela, eres más importante de lo que crees. La herencia que llevas no es solo familiar, es dineraria. Tu madre vendió su sangre para protegerte. Juegas un papel muy crucial en un trato que hizo tu padre». Isabela sintió el terror en su estómago. «¿Qué trato?». La presión aumentaba. Otro golpe de miedo recorrió su cuerpo. Las conexiones entre ellos comenzaban a revelarse como un rompecabezas desmoronado. Él despojó a familias, vendió sus vidas a cambio de poder. Tu madre trató de protegerte y así fue como terminaste en ese barrio. No eras solo una niña, eras el único legado que le quedaba. La madre de Rafael se tambaleó, un susurro se escapó de sus labios. «No era mi intención que esto pasara, pero con él siempre fue así». Isabela sintió que el aire se volvía denso, todo se retorcía, y cada revelación era un nuevo golpe. «¿Por qué no nos dijeron? Nos mentiste desde el principio», gritó Rafael, su voz desgarrada y vulnerable. «Eso no es un juego». «Porque los secretos son oscuros», respondió el hombre de la cicatriz, «y se mueven con un precio. Tenías que salir de su control, Rafael. Ahora el tiempo se acaba. Cada uno de ustedes está marcado, y hay quienes vienen a cobrar. Punto». Las palabras resonaron como un eco en la habitación. «Marcos, ¿quién los envió?». Isabela se sentía acorralada, su visión nublada por el horror. «Por su padre, quien cree que puede arreglar el rompecabezas de su vida con más secretos. Pero todo colapsará pronto, y dejará a todos ustedes sin nada». La tensión se sentía como un lazo que presionaba más y más, y entonces todo estalló en un silencio helado. Las miradas se cruzaron, el sobresalto colectivo se palpaba en el aire. Lo que antes parecía un problema, un secreto, ahora era una gran tormenta que amenazaba con arrasar sus vidas. La verdad, siempre habían temido, iba a salir a la luz. ¿Quién sería la próxima víctima de este juego? Isabela miró a Rafael, y en su mirada había más preguntas que respuestas. La incertidumbre era palpable. ¿Podrían encontrar una manera?
de salir de esto juntos o el destino los separaría para siempre. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y en su fondo oscuro se cernía la sombra de un peligro mucho mayor. La tensión creció en la habitación. Cada latido del corazón de Isabela resonaba como un tambor. Miraba a Rafael buscando respuesta en sus ojos, pero solo encontró confusión. La revelación de Esteban era un torbellino, hermanas. Se repetía en su mente como un eco aterrador. «No puedo creerlo», murmuró Rafael. Su voz se quebró. «¿Por qué no me lo dijeron antes?». Se volvió hacia su madre. Su expresión de incredulidad se transformó en rabia. «Nunca nos dijiste nada». La madre de Rafael, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero las palabras parecían no salir. La habitación estaba en silencio, la atmósfera tensa, casi eléctrica. Todos estaban al borde, esperando la siguiente revelación, el siguiente golpe. De repente hubo un estallido. La puerta principal se abrió de golpe y un hombre irrumpió en la sala, con una mirada feroz. Era el padre de Rafael, el hombre del que tanto habían oído, el que había estado ausente, pero cuya sombra se cernía sobre todos ellos. «¿Qué está pasando aquí?», vociferó, su voz grave retumbando en las paredes. El ambiente se congeló. Todos los rostros se tornaron pálidos. «Isabela, ven aquí». Isabela sintió un frío en su interior al escuchar su nombre. Algo oscuro brillaba en los ojos de ese hombre, y sabía que había llegado el momento de desenterrar los secretos. «¿Qué papel juegas tú en esto?», preguntó el hombre, apuntando con el dedo a Isabela. «Eres solo otra pieza en su juego. Tu madre no te protegerá esta vez». Isabela sintió como si el mundo se le escapara. Rafael lo miró, lleno de ira. «Basta, no tienes derecho a hablarle así». El hombre sonrió cruelmente y dio un paso adelante. «¿No lo comprendes, hijo? Ella es parte de algo mucho más grande, y ahora ella está aquí para reclamar lo que es suyo». La aclaración, llena de insinuaciones, causó un escalofrío en la espina dorsal de Isabela. ¿Qué le debían? ¿Qué era suyo? «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Rafael, su voz temblorosa, mientras la confusión se entrelazaba con el temor. «Lo que he escondido por años, lo que hemos perdido, es tiempo de que las piezas encajen», dijo el hombre mientras se arreglaba la chaqueta. «Tu madre le vendió su sangre para protegerte de lo que yo podía hacerle a ella». De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era la madre de Isabela, que había estado fuera de la escena, pero ahora estaba en la entrada, empujando a una mujer hacia adelante. «Así que aquí está, la verdad finalmente sale a la luz», exclamó con un aire de desesperación. Isabela miraba, atónita. La mujer, que se veía tan desgastada como su madre, traía consigo un peso que podía romperlo todo. «Mira bien, hija», dijo su madre, «esta es tu verdadera madre. Te vendieron para protegerte de los secretos que nuestra familia escondía, pero no pudo abandonarme. El pacto que hizo fue más profundo de lo que conoces». El aire se hizo denso. Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Qué? ¿Cómo puede ser esto posible?», balbuceó. Las palabras se deslizaban desde su boca con dificultad. «Es hora de que sepas. Ellas son hermanas, pero también son un legado. Y tú, Isabela, eres el lazo que puede atar a ambos mundos». Las palabras del padre de Rafael colisionaron en su mente como cadenas invisibles. Entonces, en un giro que la dejó sin aliento, la madre de Rafael se viró, con ojos desorbitados y un rostro pálido, gritando: «No puedes hacer esto. Tú no eres nadie sin la protección de tu padre». El estremecedor reconocimiento de la verdad ardiente creció en el aire.
Isabela sintió que el suelo temblaba. Todo lo que creía conocer se estaba desmoronando. En un instante, la rabia y la confusión se transformaban en algo mucho más devastador. La verdad era que su vida, el amor que había encontrado en Rafael, todo era parte de un juego monstruoso. El caos estalló en la habitación. Gritos, llantos y la incertidumbre giraban a su alrededor. Rafael, intentando procesar la marea de revelaciones, se volvió hacia Isabela, buscando respuestas, pero solo la incertidumbre podía mirarlo de regreso. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Isabela, su voz temblando con cada palabra. Podían, de alguna manera, romper el ciclo de secretos y dolor que las familias habían compartido por tanto tiempo. El misterio se adhirió a su piel, mientras las sombras de su pasado comenzaban a cobrar vida en la habitación. Y en ese momento se dio cuenta. La batalla por su identidad apenas había comenzado. La sala se llenó de gritos y caos. Isabela sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra revelada. La mirada de Rafael, antes llena de amor y compasión, ahora era un mar de confusión y miedo. Su mundo se estaba desmoronando, y ella lo sabía. «¿Qué hacemos?», le preguntó, su voz temblando. El silencio momentáneo que siguió fue cargado de tensión, como un hilo al borde de romperse. «¡Basta!», gritó su madre, empujando a la mujer que se presentó como su verdadera madre. «No puedes hacer esto». Cada palabra de la mujer era un puñal que atravesaba su corazón. «Tú me vendiste para protegerme de un monstruo. Eres la razón de todo este dolor», respondió Isabela, sintiendo el veneno en su voz. Rafael se volvió hacia su padre. «Tú hiciste esto. Tú y tus secretos», gritó, su voz resonando como un trueno en la atmósfera tensa. El hombre hizo una pausa, su mirada helada, pero en el fondo había un destello de culpa. «No hay tiempo para explicaciones, Rafael. Hay cosas más grandes en juego aquí». El sonido de alguien golpeando la puerta interrumpió la creciente tormenta de emociones. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No, más sorpresas», exclamó. Pero el trueno de la puerta, abriéndose, la hizo callar. Más hombres armados entraron, con el mismo aire de violencia y amenaza. «Estamos aquí por la herencia», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona, mirando a Isabela. «El dinero y el poder son fuertes, pero todos sabemos que los lazos familiares son aún más». La verdad dio vueltas en su cabeza. ¿Era eso lo que querían de ella? ¿Un legado envuelto en sufrimiento? «Suéltenme», gritó Isabela, mientras intentaba saltar hacia Rafael. Pero él la detuvo, sosteniéndola con firmeza. «No puedes hacer esto. No puedes irte con ellos», decía, su voz entrecortada pero intensa. La palabra herencia retumbaba en su mente como una campana de advertencia. La habitación se convirtió en un campo de batalla emocional. «Ustedes no entienden. No pueden arruinarlo todo por dinero», clamó su madre, intentando desesperadamente llamar la atención. «Este ciclo de dolor debe romperse», añadió con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Tal vez sea hora de terminar con esto», dijo el padre de Rafael, con un brillo peligroso en sus ojos. En ese momento, el trauma colectivo que habían compartido resonó como un eco a través de las paredes. La tensión era casi palpable. De pronto, Isabela sintió que la verdad se desbordaba. «Si esto es mi herencia, entonces estoy lista para enfrentarla. Siempre he sido más que una mendiga». Sus palabras llenaron el espacio con firmeza y de alguna manera había en ellas un destello de esperanza. Los hombres de negro vacilaron y Rafael tomó un respiro profundo, acercándose a ella. «¿Vas a quedarte aquí?», preguntó, con un atisbo de determinación. «Vamos a luchar juntos». El tiempo parecía detenerse. Isabela miró. Rafael, luego a su madre
y finalmente a la mujer que había creído que era su enemiga. Sí, murmuró, su voz sólida, nos enfrentaremos a esto, juntos. La atmósfera cambió, el aire se sentía menos opresivo, y algo de luz penetró en la sala llena de sombras. ¿Están listos para lo que viene?, cuestionó Esteban, con un brillo en su mirada, porque la verdad ya no se puede ocultar. Es hora de salir a la luz. De repente, la habitación tembló. Tantos secretos estaban a punto de salir de las sombras. ¿Podían todos ellos unirse, dejar de lado el odio y el dolor, y encontrar una forma de sanar las heridas? Mientras la tormenta se desataba, Isabela decidió que aunque el futuro era incierto, debía luchar por la vida que deseaba. Ya no había más tiempo para huir. Se encarnó en el momento, y súbitamente todo parecía posible. Pero el costo sería alto. La cámara giró, capturando la desesperación de sus rostros, y supo que este era solo el primer paso. La batalla por la verdad estaba por comenzar, con la posibilidad de un nuevo amanecer. No podían retroceder. Ahora, aquí está el momento urgente y poderoso que necesitas. Tienes que suscribirte ya. No te querrás perder lo que viene. Aplasta el botón de like. Ahora, dale impulso al algoritmo para que más personas conozcan esta historia. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video de inmediato, con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina todo esto. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de mantenerse conectados. Vamos, hazlo ahora.